Los biorritmos y las carreras. Estos días me mandaba un amigo de las carreras del país que conducen al revés copia de un documento que circula desde hace tiempo entre los gurús y managers de equipos FIA. Os lo voy a resumir. De todos es sabido que tenemos 3 biorritmos principales: el físico, el anímico y el psíquico. Su desarrollo en el transcurrir de la vida es como una montaña rusa, suben y bajan, pero a ritmos diferentes. Al nacer es el biorritmo físico el que está en todo lo alto, puesto que el instinto de supervivencia prevalece sobre todo lo demás. En ese momento crucial, el biorritmo psíquico digamos que está en la mitad de la cresta, ya que empieza a tener constancia de que al necesitar respirar está vivo, y el biorritmo anímico está debajo de la ola, ya que no tiene constancia de su moral ni de su sentir anímico. Bien, hasta aquí todo claro. Hay 3 que nos dominan o influyen y van a velocidades diferentes. Uno empieza arriba, otro por el medio y otro abajo. Cada uno con su montaña rusa particular y no podemos controlarlos. Pues bien, hay momentos en que los 3 coinciden arriba. Nos sentimos pletóricos, invencibles y todo nos sale casi bien. Pero hay momentos en los que todo nos sale mal. Estamos torpes, algo deprimidos, incluso los positivistas, desconcentrados. ¿Por qué? Nuestros 3 biorritmos principales están abajo de la montaña rusa. Han coincidido para jodernos el día. Bueno, hasta aquí el resumen. Y ahora de mi cosecha, lo que el documento que me han pasado explica es cómo hacer el histórico de cada piloto, para averiguar su gráfico de biorritmos y así predecir el o los días de caída total y que él o los psicólogos trabajen más y mejor al individuo, para que no note la caída e intentar que rinda como si lo estuviera en lo alto de la ola. Lógicamente hay pilotos FIA que compran su asiento, por lo que su manager, amigo, padre se encarga de todo y es más chungo el trabajo. Y están los pilotos FIA con contrato de marca que su equipo de psicólogos les sale de gratis y trabajan más y mejor, por lo que rinden siempre al 150%. Nunca sabremos qué pilotos salen a correr con más trabajo psicológico detrás y cuáles van a pelo. Tal vez si analizamos cómo van en la carrera podamos entender cómo van por dentro y nos ahorremos el declararlos torpes. Es el nuevo dopaje permitido y carísimo de los pilotos FIA. Debería subir a los podiums junto al fabricante del coche ganador el responsable del biorritmo, es decir, el ingeniero biorrítmico. A quien tiene que despedir Ferrari es al ingeniero biorrítmico, porque está claro que esta temporada no coordina bien a los ingenieros. Claro, que a mi amigo de las carreras inglés igual se lo han colocado para la BBC y estamos aquí elucubrando. Nunca lo sabremos, pero ahí queda. Firmado Kiko Magaña.